En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa y bienvenidos a la enseñanza sobre el tema la autoridad del siervo de Dios en el ejercicio de su ministerio. Hablábamos el día de ayer que un líder ministra con autoridad cuando éste está sujeto a la autoridad de aquel que le delegó esa autoridad. En este caso, nosotros como ministro de Cristo o como servidores de Cristo, como administradores de los bienes espirituales del Señor, debemos de estar sujetos en obediencia y en sumisión al Señor Jesucristo. La autoridad se ejerce así, de esa manera, porque nosotros somos como cauce, somos como canales, somos instrumentos de Dios y la autoridad de Dios fluye a través de nosotros para ministrar y ayudar a los demás. Así entendió la autoridad de Cristo el centurión. El centurión pidió a Cristo un favor, que le sanara a su siervo. Pero cuando ya no estaba muy lejos Jesús de la casa de este hombre, del centurión, él le mandó una delegación que le dijeron al Señor: no es necesario que entres a mi casa, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra de autoridad, y entonces mi siervo será sanado. Porque yo también, explicó el centurión al Señor, soy un hombre que está sujeto a autoridades superiores. Y entonces le digo a un soldado, ve y va. Y le digo a mis siervos, haz esto, y lo hace. Cuando el centurión razonó con Cristo de esta manera respecto a la autoridad, Jesús dijo: oh, de cierto digo que no he hallado tanta fe en Israel. Y entonces empezó a hablar sobre lo que él iba a hacer con los gentiles. Pero el punto principal de este incidente es que el centurión, siendo un hombre que comprendía lo que es la autoridad, él le dijo al Señor Jesús que él estaba sujeto, estaba obediente, sumiso a aquellas personas que estaban sobre él, a aquellas personas que le habían delegado autoridad a él, y que él era obediente a esas autoridades y respetuoso, y que precisamente por eso es que él tenía autoridad sobre otros soldados, pues él era un centurión y tenía autoridad en su casa también, porque tenía siervos y le decía a los siervos, haz esto, y lo hacían. Entonces la autoridad, nosotros tenemos más o menos autoridad dependiendo del grado de sujeción que tenemos a Cristo, a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo. Pues de estas tres personas hemos recibido autoridad para hacer la obra de Dios. Y por esa razón habemos algunas personas que pretendemos tener autoridad, pretendemos hacer muchas cosas que hacía Cristo y que hacían los apóstoles, pero no las podemos hacer. A veces nos encontramos impotentes, frustrados, porque aunque decimos que ejercemos autoridad, parece que no tenemos el apoyo de parte del Señor
para que esta autoridad que se nos ha delegado funcione. Pero ¿por qué no funciona? Porque a lo mejor nosotros no estamos sujetos a la autoridad de Cristo. No hay sumisión, no hay obediencia a Cristo. Cristo hizo maravillas, prodigios, sanidades, habló con autoridad, de él manaba esa autoridad porque estaba sujeto a su Padre, porque hacía la voluntad de su Padre, porque hacía lo que a él le agradaba. Así que eso es un punto importante respecto al ejercicio de la autoridad en el ministerio que Dios nos ha dado. Y otro punto importante es que un líder ministra con autoridad cuando tiene confianza, fe, plena confianza en Dios y también confianza en sí mismo. Pero cuando hablo de confianza en sí mismo, no hablo de la autosuficiencia arrogante de ciertas personas que creen que tienen autoridad en sí mismo. Estoy hablando de que tenemos que tener confianza, fe en el Señor. Debemos de tener confianza en Dios, que es el que nos ha dado las habilidades, nos ha dado los dones y nos ha permitido ejercer ciertos ministerios y ciertos cargos en la iglesia local, en la iglesia cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo en el templo. Entonces, ese es el otro punto, confianza en Dios y confianza en nosotros en el sentido de que nosotros somos conscientes y sabemos que ese ministerio Dios nos lo ha dado a nosotros y que la responsabilidad nuestra es cumplir con esa obligación que nos impone el don y el ministerio que Dios nos ha dado. No podemos ser ni haraganes ni negligentes en el ejercicio del servicio del Señor, porque el Señor nos ha dado los dones y las capacidades para que con responsabilidad y diligencia podamos nosotros ejercerlo. Entonces, confianza en Dios, conciencia y conocimiento de los poderes y de los dones que el siervo de Dios ha recibido de parte del Señor. Pablo era uno de ellos que estaba muy consciente de su llamado, muy consciente de sus habilidades y dones y muy consciente de su ministerio porque había sido escogido como apóstol de los gentiles y había sido enviado a los gentiles. Y él decía en toda circunstancia de su vida, como también cuando él ejercía su ministerio, él decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que me da la autoridad, que me da la fuerza, me da la habilidad, me da la capacidad de poder resistir, porque me basta la gracia del Señor. Entonces, debemos de estar conscientes de que Dios nos ha llamado y tenemos que tener fe en el Señor y seguridad plena, personal, de que Dios nos ha escogido como instrumento, como siervos, para que hagamos la obra que nos corresponde hacer. Así que es importante esto. Todo lo puedo, dijo Pablo. Y usted y yo podemos decir lo mismo. Todo aquello que Dios nos mande a hacer, lo podemos hacer. No dude, no dude. Todo tenemos que hacerlo por fe. No dude absolutamente nada. Porque las cosas que no son de fe son pecado. Entonces, debemos de entender que nosotros debemos de
una autoestima sana. El líder debe vencer los sentimientos de incapacidad, de insuficiencia. A veces el líder se paraliza, el hombre y la mujer dice, yo no puedo, no me siento capaz, no tengo la suficiente habilidad, poder o sabiduría para hacer aquello que me demandan que haga. Pero el líder debe de vencer ese sentimiento de insuficiencia, de incapacidad, porque Dios no solamente nos llama, sino que nos capacita. Y por eso Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes son mis escogidos, son llamados a predicar el Evangelio, pero todavía no pueden hacerlo porque necesitan poder, autoridad. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces podrán cumplir con la obra del ministerio y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando usted se sienta incapaz, cuando usted se sienta que no tiene suficiencia en sí mismo, es bien cierto que podemos acudir a Cristo, porque nuestra suficiencia es Cristo. De Él recibimos los dones, las habilidades, la autoridad, la capacidad, y podemos decir, como dijo Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, que me da la fuerza y la habilidad para hacerlo. Entonces el líder debe de vencer también el temor al fracaso. Hay algunos que dicen, no puedo, porque están pensando en su propia reputación, en su propia fama, en su propia gloria, y esto sí es pecado. Nosotros, si el Señor nos dice que hagamos algo, hagámoslo. Procuremos hacerlo con excelencia. Pero nunca debemos de tener miedo al fracaso, pues Dios no nos ha llamado para fracasar. Y Dios, el Dios Todopoderoso, está a nuestro lado. El Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros y está en nosotros para que podamos cumplir con el servicio al cual el Señor nos ha llamado, porque nos ha dado autoridad, capacidad, nos ha dado habilidad, nos ha dado dones para poderlo hacer. Entonces debemos de vencer el temor. Josué tenía un cierto temor al ver que su pueblo no era muy hábil en las artes de la guerra. Y entonces el Señor le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré contigo, yo estaré contigo. Las mismas palabras dijo Jesús a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, prediquen el Evangelio, enseñen el Evangelio, sirvan a través del Evangelio, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de 2 Timoteo 1, 6, 7, Pablo aconseja a Timoteo y le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que precisamente por eso usted y yo, hermanos, que me están escuchando, ustedes que me están escuchando, todos nosotros debemos de estar conscientes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No debemos de tener miedo en asumir cargos y responsabilidades que se nos asignen, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas básicas para servir al Señor: el poder, la habilidad, el amor, porque lo que motiva al siervo de Dios
lo que nos motiva a todos nosotros es el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús, y por amor y gratitud servimos al Señor. Así que, y también nos ha dado dominio propio. Eso implica que cuando nos sentimos tímidos, ineficaces, incapacitados y tenemos temor al fracaso, entonces Dios nos da dominio propio para mantenernos ecuánimes y seguros de que podemos hacerlo porque Dios está a nuestro lado y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, el líder debe de vencer el temor del fracaso. El líder debe de vencer los sentimientos de incapacidad e insuficiencia porque Dios nos capacita. Y el líder debe tener confianza, plena conciencia de que Dios lo apoya y que por fe es que estamos haciendo la obra del Señor. En tercer lugar, un líder ministra con confianza y con autoridad cuando cree en la importancia y en la trascendencia de su misión, de su llamado, de su ministerio o en el ejercicio de su don, porque todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. No hay un solo hermano y no hay un solo don que sea un don sin importancia. Todos los dones y todos nosotros los hermanos en Cristo somos importantes en el ejercicio del ministerio en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Así que debemos de ministrar con confianza, con autoridad, por la importancia y la trascendencia de nuestra misión. Usted debe de saber que ha sido llamado. Estamos conscientes, yo estoy consciente de que he sido llamado a colaborar con Dios. Y que no solamente he sido llamado, sino que he sido capacitado y sigo siendo capacitado. Día a día el Señor nos va enseñando cada vez más y más y nos va haciendo más y más capaces de hacer su obra. Por lo tanto, debemos de cumplir con la obra del ministerio. Pablo en sus epístolas dijo en una ocasión en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12: doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios ha confiado en usted, en mí y en todos los hermanos y hermanas que en todos los continentes y países de este mundo estamos sirviendo al Señor. Él nos ha tenido por fieles. Aunque usted diga que no lo merece, en realidad usted y yo no merecemos lo que el Señor nos ha dado. Absolutamente todo viene de gracia por parte del Señor. Pero Pablo daba gracias a Dios, porque Dios lo fortalecía, le daba sabiduría, le daba habilidades y capacidades para ponerlo en el ministerio. Usted también. Esa misma confianza que Dios mostró para con su Hijo Jesucristo y para con los apóstoles, esa confianza la muestra para con nosotros. Él cree que somos fieles. Él confía en nosotros. Él sabe que usted puede hacer la obra de Dios. Deje pues entonces que la visión y la misión le apasione. Congréguese y conságrese
en el ministerio. Entréguese totalmente al ministerio y al ejercicio de su liderazgo. Usted debe ser un líder apasionado, así como mostraron la pasión los apóstoles y Jesucristo mismo. Él dijo: mi comida, mi bebida, es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Y Pablo decía: el amor de Cristo me constriñe y me impulsa a servir al Señor. Entonces Dios espera que nosotros ejerzamos el ministerio con gran pasión. El liderazgo es una disciplina que demanda esfuerzo, concentración, trabajo duro, perseverancia. Y por eso el liderazgo es de gran importancia, porque sin el liderazgo, sin líderes, Dios no puede alcanzar sus objetivos y sus propósitos. Es por esa razón que antes de fundar su iglesia, fundó el discipulado. Antes de fundar su iglesia, él llamó a un grupo de hombres discípulos y después los nombró apóstoles y los comisionó y los envió para hacer la obra del ministerio. Entonces, Dios quiere alcanzar sus designios y sus propósitos en todas las naciones y en las ciudades de esas naciones y en las iglesias locales, allí donde usted se congrega. Dios tiene propósitos, designios y planes y quiere alcanzar esos propósitos y designios a través de usted, que lo ha tomado por fiel para ponerlo en el ministerio. Así que Cristo preparó siervos, líderes, y Cristo mismo se consagró, se santificó, se dedicó por completo a la obra del ministerio para preparar a sus discípulos. Así que usted debe de entender que el ministerio demanda esfuerzo, consagración, perseverancia. Y usted debe de ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré contigo. Y lo que yo quiero que tú hagas, yo estaré contigo para que lo hagas. Así que esfuércese, conságrese a la obra del ministerio al cual ha sido llamado. Dios le bendiga y lo espero todavía mañana para que continuemos con este tema de la autoridad del siervo de Dios en el ministerio. Lo espero pues mañana. Dios le guarde y le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.